El día de hoy veremos la cuantificación de sólidos en jugos y aguas. En esta ocasión vamos a ver la determinación de sólidos en agua, jugos y bebidas, y lo vamos a ver por dos métodos diferentes. Uno es por hidrometría y el otro es por índice de refracción. Empezamos por el método de hidrometría. En el método de hidrometría lo que se va a ocupar son estos densímetros que constan básicamente de una ampolleta de vidrio, como la pueden ver aquí, que en el fondo tiene un peso. Este peso que tienen aquí en el fondo que podemos observar pueden ser balines, puede ser simplemente una pasta, o puede ser algo simplemente, algún sólido que le ponen dentro de la ampolleta para que tenga un determinado peso. En realidad están diseñados para que floten en un determinado rango de densidad. Y aquí podemos ver una escala, que ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Algunos de estos, como obviamente el método está basado en el principio de Arquímedes de flotabilidad, algunos de estos van a presentar de diferencia de densidades entre dos materiales, van a presentar un termómetro dentro de la ampolleta, y esto es debido a que, como ustedes saben, la densidad de los líquidos y de los sólidos en general eh, eh, se ve grandemente afectada por la temperatura a la que se esté evaluando. Entonces se utilizan mucho para medir sólidos en soluciones azucaradas, pero también se puede medir la cantidad de sólidos en salmueras, se puede medir la cantidad de alcohol en bebidas alcohólicas, la cantidad de sólidos en general en la leche, y así hay para distintos tipos de uso, ¿no? La cantidad de sólidos en la miel de abeja, o bien en jarabes, etcétera. Como les comentaba, está basado en el principio de flotabilidad de Arquímedes, donde obviamente si tienen un material que lo sumerjan dentro de un líquido, este sólido tiene una densidad, depende de la densidad que tenga este sólido con respecto a la densidad que tenga el líquido, va a ya sea, pueden ocurrir varias cosas, dependiendo la densidad que tienen esto, ¿no? Puede ser que flote, puede ser que se quede medio hundido a la mitad, o bien puede ser que se vaya hasta el fondo. Pero obviamente si se va hasta el fondo, va a haber un desplazamiento de líquido. Entonces, dependiendo las diferencias de densidades, vamos a tener que flote, que se hunda una cierta porción del material, o bien que se hunda por completo. Y esto nos va a permitir conocer la densidad, y como ustedes saben, pues la densidad no es otra cosa a una relación entre masa y volumen, y si nosotros podemos estimar la densidad que se tiene, o mediante estos pequeños equipos se calcula la densidad, entonces por lo tanto podemos conocer la masa, obviamente sabiendo en qué volumen estamos trabajando. Y se puede hacer un estimado de la cantidad de sólidos que hay presentes dentro del líquido. Entonces lo que se hace es que se toman estas ampolletas de vidrio, se pone una muestra del alimento en una probeta, más o menos se llena a la mitad con el líquido de nuestra muestra. Aquí está nuestra muestra. Es bien importante la temperatura a la cual esté nuestra muestra, y lo que vamos a hacer es que vamos a sumergir la ampolleta de vidrio. Y lo que vamos a estar esperando es de que no se vaya hasta el fondo, obviamente, va a flotar una parte, y esta escala que está aquí vamos a tomar una lectura y nos va a decir la cantidad de los sólidos que puedan estar presentes en el alimento. Es un método sencillo, rápido y hasta cierto punto económico y bastante confiable.
Las lecturas, también como les especificaba, las lecturas van a depender mucho de la temperatura, así es que en algunos casos, algunos densímetros tienen especificado que la escala que tienen está calibrada a una determinada temperatura, por ejemplo 20 grados centígrados. Por lo que tenemos que tener cuidado que nuestra muestra tenga 20 grados centígrados. Si nuestra muestra tiene una temperatura diferente, por ejemplo 10 grados centígrados, esta lectura va a ser inexacta y habrá que aplicar un factor de corrección que en algunos casos viene especificado ahí dentro del hidrómetro. Pero esto no es recomendable. Lo recomendable es que si el hidrómetro dice que la escala es a 20 grados centígrados, que nosotros acondicionemos nuestra muestra para que esté a 20 grados centígrados. Por eso es muy importante el control de temperatura durante todo el análisis. Es una prueba muy sencilla, no tiene gran ciencia y no toma más de 10 minutos hacer esta, pero nos permite dar una idea muy importante de la cantidad de sólidos. Y tenemos distintos tipos de hidrómetros. Tenemos, por ejemplo, el hidrómetro Brix, que este hidrómetro está calibrado, la escala está calibrada para cuantificar el contenido de azúcares en una solución azucarada. Por ejemplo, si lo ponemos en un jugo, cuando estamos haciendo jugo, podemos saber qué concentración de azúcar tiene el jugo, porque los sólidos que contiene son mayoritariamente azúcares. Y está calibrado en lo que se conoce como grados Brix, donde, por ejemplo, si nos dice que tenemos 10 grados Brix en nuestra muestra, según la escala de este hidrómetro, esto equivaldría a decir que tenemos 10% de azúcares. Sí, 15 grados Brix, 15% de azúcares, y así sucesivamente, ¿no? Tienen que tener en cuenta que, sobre todo, como ya les comentaba, la temperatura. La característica de estos hidrómetros es que tienen esta punta como una pequeña puntita, como si fuera una lanza, y esto está diseñado porque las soluciones azucaradas, sobre todo cuando son mieles, es difícil que viaje, que se sumerja el hidrómetro por la solución, pero esta especie como de lanza permite que se abra camino si la solución es muy viscosa y no permite que baje libremente el hidrómetro. Entonces, esta es una característica de este tipo de hidrómetros. Todos estos los tenemos en el laboratorio, ahí tenemos una colección de tanto el hidrómetro de Brix como de los que les voy a mostrar a continuación, todos los tenemos ahí en el laboratorio. Hidrómetro de Baume, este hidrómetro se utiliza específicamente para medir el porcentaje de sal en soluciones salinas. Está calibrada para medir la concentración de sal. Y igual que en el otro lado, un grado Baume sería un equivalente a decir que tenemos 1% de sal. O 5 grados Baume sería igual a decir que tenemos 5% de sal. Y también, si se dan cuenta, por ejemplo, tiene un termómetro aquí adentro y nos dice el butirómetro, el hidrómetro, a qué temperatura se debe de leer la salmuera. Este es súper útil, por ejemplo, en las chileras que se dedican a a meter el chile en salmuera, o bien en algunos donde hacen deshidratación con sal, con salmueras, o bien cuando se hace salado de quesos por salmuera, se tiene que tener un control muy preciso de la cantidad de sal que hay presente en las salmueras para asegurar que vamos a tener una correcta transferencia de masa. Aquí podemos ver, por ejemplo, este que tiene balincitos en el fondo, pero igual puede ser una pasta o puede ser, etcétera, ¿no? El relleno del hidrómetro. Entonces, Baume para sal, Brix para azúcares, y tenemos otro que es el hidrómetro de Quevin. Este hidrómetro de Quevin está diseñado específicamente para trabajar con leche. La leche de manera normal debería de tener una densidad. Aquí más se pueden medir los sólidos, de hecho sí mide la cantidad de sólidos, pero para lo que se ocupan los centros de acopio de leche es para medir la densidad de la leche.
la densidad de una leche de vaca sana debería de andar entre 1.028 y 1.032. Si nosotros, por ejemplo, encontramos una leche que tenga una densidad de 1.015, es probable que se haya adulterado la leche con agua, porque recuerden que la densidad del agua es 1.0. Al momento que le adicionan agua a la leche, la densidad va de la leche que oscila entre este punto 0.28 punto 32, va a disminuirse a cercano a un valor de 1. Entonces esto está mal, y cuando en los centros de acopio se dan cuenta que la densidad de la leche tiene un valor menor a esto, generalmente eh, recibe castigos en el pago de la leche. Y para eso es para lo que se ocupa el hidrómetro de Quebec. Tenemos otro hidrómetro que es el hidrómetro Gay-Lussac. Este hidrómetro Gay-Lussac se utiliza para medir la concentración de alcohol en algunas bebidas. No es tan preciso, más o menos puede medir concentraciones entre 1 y 20. El problema es de que se tiene que hacer un ligero destilado para poder hacer la medición. Es un poco elaborado la medición de estos. Eh, Muchas bebidas alcohólicas están carbonatadas, lo que hace muy difícil su medición, porque si lo ponen esto, igual se me olvidó comentarles de Brix, si lo ponen en una muestra, por ejemplo en una soda, y la soda pues tiene muchas burbujas, mucho gas, cuando pongan el butirómetro, las burbujitas de gas se van a pegar alrededor del butirómetro, se van a adherir al hidrómetro, se van a poner a todo alrededor, y el efecto que van a tener es que lo van a hacer que flote por completo. No van a permitir hacer una medición. Por eso hay que agitar la muestra para desgasificar un poco, o bien hay que entibiarla para evitar que haya mucha presencia de burbujas de gas. Si no, de lo contrario sería difícil. Y lo mismo va para el caso de bebidas alcohólicas que estén carbonatadas. Este método no es tan bueno para esas bebidas. Esto es bueno para vinos, que no tienen a veces gas, pero por ejemplo cerveza o algunas bebidas que están altamente carbonatadas, se batalla un poco para medir por este método. Ahorita vamos a ver que el refractómetro es un método más sencillo y donde se podría medir este tipo de muestras. Entonces, si se dan cuenta, es solamente una ampolleta de vidrio con distintos pesos, dependiendo qué es lo que se vaya a medir, y que está escalado en una determinada temperatura. Se hizo una escala a determinada temperatura, y en base a esta se puede calcular la cantidad de sólidos, ya sea azúcares, sales, sólidos en general, como en el caso de la leche, o algunos componentes como el etanol. También hay algunos que pueden utilizarse para medir la densidad de los aceites y saber qué tantos sólidos tienen los aceites, pero ese no tenemos, no contamos con ese en el laboratorio. Pero también para aceites es mucho más conveniente medirlo con equipos como el refractómetro, por refractometría. Por refractometría, solamente recordando, ustedes saben que si entra un haz de luz en un medio, pasa de un medio a otro. Por ejemplo, aquí está en el aire, y pasa, por ejemplo, este rayo de luz entra al agua. Hay una pequeña desviación de este haz de luz. Va a haber una pequeña desviación en el ángulo con el cual entró. Este es el ángulo con el cual entró. Hay una pequeña desviación del ángulo, pero también esto ocurre porque se pierde un poco de la velocidad de la luz cuando entra en un medio diferente. Por ejemplo, del aire pasa al agua. Y de esta forma, de aquí es de donde viene el índice de refracción, que se ocupa en los refractómetros. Tal vez nosotros lo podemos ver en cosas muy cotidianas que a veces no le ponemos mucha atención, cuando tenemos un lápiz y nosotros lo vemos y se ve como si estuviera ligeramente desfasado el lápiz. Esto es porque nosotros estamos viendo prácticamente, o es una evidencia de esta refracción que ocurre
de la luz cuando pasa de un medio a otro. Y el índice de refracción prácticamente, que vendría siendo este parámetro n, vendría siendo la razón entre la velocidad de la luz en el vacío, que es esta, dividido con la velocidad que adquiere cuando atraviesa un determinado medio. Pero también podemos calcular el índice de refracción en un alimento. El índice de refracción de un alimento va a depender no solamente del medio, o sea, perdón, va a depender del medio en el que está metiéndose. Por ejemplo, no va este ángulo va a cambiar o va a ser diferente si entra la luz del aire pasa al agua, o bien que si del aire pasa a una solución de agua con azúcar, o si del aire entra en una solución de agua con alcohol. El ángulo con el que cambia va a ser diferente, es decir, el índice de refracción va a depender mucho de las características del medio, no siempre va a ser igual, es decir, es distinto para el agua como para agua con azúcar, agua con sal, agua con alcohol, o algo, o en general, ¿no? Algún otro medio, por ejemplo, puede ser éter o hexano, etcétera, ¿no? El ángulo con el que se desvía va a cambiar o va a ser intrínseco de cada, según las propiedades de cada material. Y se puede calcular con esta pequeña ecuación donde nosotros podemos calcular el índice de refracción de una muestra a partir del índice de refracción de un material que ya conocemos. Y para esto lo que necesitamos, o lo que se ocupa en estos refractómetros, que esto es un refractómetro portátil que se ocupa muchísimo en la industria de los alimentos, va a tener un índice de refracción que se conoce, o que ya se conoce en el equipo, que es de un lente que tiene dentro. El lente que se ocupa para estos equipos es un lente que se conoce como lente de Flint, este vidrio de Flint, que es un vidrio con un alto índice de refracción. Y que puede tener valores, o puede hacer lecturas entre valores de 1.45 y 2. Es una lente cóncava combinada con una lente convexa, que se conocen como lente de doble acromático, y que estas son fabricadas a partir de dióxido de titanio y tiene una parte de dióxido de circonio. Esto es el lente que tiene dentro los refractómetros. Entonces, ese lente sirve como referencia, me voy a regresar a la ecuación anterior, sirve como referencia, va a ser, ya vamos a saber cuál es el índice de refracción de eso y cuál es el ángulo que refracta la luz. Y de nuestra muestra, pues esto no lo conocemos, pero vamos a ir midiendo el ángulo que se está cambiando. Y a partir de este ángulo, el equipo, en una escala que tiene, nos va a decir el índice de refracción de nuestra muestra. Son manuales. Aquí está el lente de Flint dentro de esta. Este es un protector, el de arriba, pero acá abajo este es el lente de Flint, este que está aquí abajo. Son más precisos otros refractómetros que son como de este tipo, que no son portátiles, estos se tienen en un lugar fijo, pero son mucho más precisos, ¿no? Y el lente de Flint viene estando en esta parte de acá, ¿no? Todo esto es simplemente para, como si fuera un pequeño microscopio, para reflejar la luz que entra directamente la luz, pasa por aquí, aquí está la muestra, aquí está mismo el lente de Flint, y se va a desviar la luz y va a estar midiendo cuánto es el ángulo que se está desviando esa luz, y inmediatamente nos va a dar un cálculo del índice de refracción de nuestra muestra. Importante, nosotros siempre calibramos el equipo con agua destilada. El agua destilada desionizada nos debe de dar un índice de refracción de 1.333. Esto para el caso de alimentos, pero cuando estamos trabajando con otro tipo de muestras, se tendría que calibrar con lo que estemos midiendo. Por ejemplo, ya no en alimentos,
si nosotros estuviéramos midiendo un proceso de destilación de etanol o de metanol, nosotros tendríamos que calibrar el equipo con un metanol puro o con un etanol puro, el cual nos deberían de dar puros un índice de refracción de 1.329 o bien un índice de refracción de 36,1. Aquí podemos ver algunos valores de índice de refracción. Aquí es lo que les decía, el del agua a 0 grados centígrados. Varía un poquito, sería 1.334, pero a 20 grados centígrados, que es temperatura ambiente, es 1.3333, ¿no? Si nos vamos a 100 grados centígrados, cuando está hirviendo, pues va a cambiar un poco, ¿no? Pero aquí lo que quiero que vean es como cuando nosotros adicionamos azúcar dentro de la solución, 25, 50, 75, el índice de refracción va igual a 20 grados. Va a cambiar a 1.37, 1.42 y 1.47. Esto nos va a permitir hacer un cálculo de la concentración de azúcar, de sal, etcétera, ¿no? Podemos meter la leche en forma normal tiene 1.35 de índice de refracción, la miel con 13% de agua, la miel con 17, etcétera. Podemos medir aceite vegetal, que es lo que les comentaba, la pureza de aceite vegetal, y muchas otras cosas, ¿no? No solamente eso. El etanol, aquí aparece etanol, 1.36, ese es etanol puro. Pero si tenemos mezclas de etanol con agua, podemos calcular la concentración de etanol en una muestra. En el caso de azúcares, aquí ya viene un poco más detallado, 5% de azúcares, 20 de azúcares, 35 hasta 85% de azúcares, y podemos, bueno, aquí faltaría 0% de azúcares, es 1.3333, y cuando ya tenemos 5 de azúcares se pasa a 34, 20, 36, 35, nos vamos a 39, 42, 45, 49, 1.50. Entonces, de esta forma, estos equipos nos van a permitir cuantificar la cantidad de sólidos, azúcares, sales, alcohol y una gran variedad de otro tipo de mediciones, ¿no? Esto es como lo veríamos en uno manual. En el laboratorio tenemos las dos, manual y estacionario. Y aquí podemos ver la escala, estos son 1.33, por ejemplo este está marcando aquí 1.34 algo, el índice de refracción, y el 1.333 vendría siendo el del agua destilada. Aquí viene otro ejemplo. Aquí no viene en índice de refracción, esto es común en los que son manuales. El índice de refracción viene directamente en la escala, por ejemplo en Brix, y aquí lo que nos estaría diciendo es 30% de azúcares, 25 de azúcares, 20 y así sucesivamente, ¿no? En lugar de decirnos el índice de refracción. Pero estos, como el que les voy a mostrar, es como el que tenemos en el laboratorio también. Estos son mucho más precisos porque nos permiten efectivamente medir la cantidad de azúcares, de sólidos en general, ya sean azúcares, sales o otro tipo de sólidos, proteínas, etc. Bueno, de manera general, o sea, la cantidad general en global, ¿no? No de los componentes individuales. Por aquí es por donde observamos la escala, y aquí no se alcanza a ver porque está cerrado, ¿no? Pero esta cámara se abre y aquí se pone la muestra, y una vez que está la muestra se cierra, y muchos de estos tienen una fuente de luz por abajo, o bien pueden ser a la antigüita que tengan un espejo y aquí se refleja la luz y pasa por acá, ¿no? Pero ya los más nuevos tienen una fuente de luz por el lado de abajo que ilumina dentro del esto. Y estos generalmente tienen un termómetro integrado para poder estar monitoreando que la lectura se haga a determinada temperatura, porque como ustedes se dieron cuenta en la tabla anterior,
Los índices de refracción varían mucho según la temperatura a la cual hagamos la lectura. Por eso, al igual que con los hidrómetros, es muy importante controlar la temperatura. Algunos de ellos, aquí no lo muestran, pero aquí va una manguera. Algunos de ellos traen mangueras para poder pasar un flujo de agua y controlar la temperatura, porque muchos de estos se utilizan durante procesos de evaporación. Por ejemplo, si están haciendo un concentrado de jugo de manzana o si están haciendo un concentrado evaporando leche o bien haciendo algún destilado, eh, cuando lo sacan o tienen que irlo monitoreando en el evaporador, tienen que sacar una muestra y venir y medirla en el refractómetro para saber si ya detienen el proceso de concentración, evaporación, etc. Muy bien, chicos, hasta aquí terminamos con análisis de sólidos en alimentos. Ya saben que cualquier duda, nos vemos en la sesión en vivo para registrar sus dudas. Nos vemos en la siguiente clase.